En Introspectiva, programa de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, vamos a platicar con el destacado jurista Gerardo Laveaga sobre el acceso a la justicia, los problemas y límites para que las personas vean adecuadamente tutelados sus derechos y el papel del gremio de la abogacía en el logro de esta salvaguarda de los derechos. ¿Cómo lo hemos hecho los abogados? ¿Qué falta por lograr? ¿Qué tenemos que mejorar? ¿Qué atención debemos de poner ahora a las nuevas formas de educación jurídica? Todo esto en Introspectiva, programa de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Bienvenidos a Introspectiva, entre lo justo y lo legal, programa de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. En esta ocasión vamos a platicar con Gerardo Laveaga, un destacado abogado mexicano, académico, jurista, literato también, autor de novelas muy significativas. Yo siempre recomiendo a mis alumnos esa novela jocosa, traviesa, que es Justicia. Gerardo, bienvenido a Miguel, tu encantado programa. de estar contigo. Me da mucho gusto tener la ocasión de conversar. Gerardo Laveaga, egresado de la Escuela Libre de Derecho, tiene una maestría en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana y un doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha desempeñado diversos cargos dentro del servicio público, como Director General de Comunicación Social en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros. Fue catedrático de Teoría del Estado en la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle entre 1988 y 1999 y de Sociología Jurídica en la Universidad Iberoamericana entre 1999 y 2002. Ha publicado diversos libros, entre ellos La cultura de la legalidad y Hombres de Gobierno, y es coautor de La democracia y sus quimeras, Entre abogados te veas, entre otros. Ha sido merecedor de diversos reconocimientos nacionales y extranjeros, como el Premio Nacional de la Juventud en 1985, el Premio Nacional de Periodismo José Pagués Yergo 2006 y la Orden Nacional del Mérito otorgada por el Gobierno de Francia en 2012. Quiero plantearte un primer tema que tiene que ver con el acceso a la justicia y con el papel del ordenamiento jurídico en la adecuada tutela de los derechos de las personas. ¿Cómo estamos en México? Yo te he escuchado en foros académicos, en intervenciones, en artículos periodísticos unos, en revistas otros, que has sido muy crítico con la forma en cómo se redactan las leyes, con la manera de trabajar de algunos tribunales, con el lenguaje críptico de la abogacía. ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo está el tema del acceso a la justicia en México? Bueno, tenemos grandes derechos. Uno no tiene más que leer el artículo 4 de la Constitución. Tenemos derecho a un medio ambiente limpio, a la salud, a un montón de cosas. El tercero, a la educación. La pregunta es cómo aterrizamos esos derechos, porque yo puedo tener derecho a muchas cosas. Mientras no se aterricen, mientras el hombre y la mujer de la calle no tengan acceso y tengan mecanismos para hacer valer esos derechos, pues es letra muerta. ¿Y por dónde empezamos? ¿Cuál sería el diagnóstico? ¿Está mal? ¿El artículo 4 está mal? No, yo creo que son muy buenas ideas. El tema es que hemos complicado esto para que solo muy pocas personas tengan acceso al derecho. Déjame ponerte un ejemplo. Hace un montón de tiempo, en el siglo XV, Jan Hus propuso que la Biblia se tradujera del latín a todas las lenguas vernáculas. Por decir eso y otras cosas, lo quemaron. 100 años después, en 1519, Lutero clava sus tesis en la iglesia de Wittenberg y una de las exigencias que hace es que la Biblia se traduzca al italiano para italianos, al francés para los franceses, al inglés para los ingleses. Y lo mandan llamar a Roma. Afortunadamente lo detuvieron los electores en Alemania porque lo iban a quemar también. ¿Por qué a la iglesia le preocupaba tanto que la Biblia pudiera traducirse? Porque cuando ellos tenían el control del lenguaje podían imponer todo. Porque cuando la gente dijera, oye, esto dice la Biblia, no tiene ni pies ni cabeza. El latín era sofisticado. Confiteor tibi pater coelie terrae sapientibus et prudentibus. Le dice, wow, este hombre sí sabe. Y el derecho es igual. Y no solo en México, en todo el mundo. Solo muy pocas personas tienen acceso a este derecho. Y para eso se requieren intérpretes, profetas, que son los abogados. Si tú puedes pagar un buen abogado, tienes acceso a la justicia. Si tú no puedes pagar un buen abogado, no tienes acceso a la justicia. Pero todo empieza por el control del lenguaje, entonces, por apropiarse
de la traducción de las normas jurídicas y que sea el gremio, que sean los abogados, las abogadas los que digan, no, pues tienes que pasar por un filtro profesional para que luego tengas acceso a que se satisfagan tus derechos, etcétera. ¿Es un control lingüístico en primer lugar? Yo no sé si en primero, en segundo o en tercero, pero sin duda es un elemento para tener a muy poca gente accediendo a la justicia, el lenguaje, sin duda. Lo complicado de las normas. Hay otros temas, podríamos hablar muchos de los problemas. Tú ahorita, ahora abordamos el tema del lenguaje. Escogí por mera curiosidad este párrafo del artículo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el artículo 57. Déjame leerlo porque estamos en un programa de abogados para abogados y seguramente todos los abogados dirán, claro, lo conozco, se entiende muy bien. Para los artículo 57 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Para los efectos de este artículo, el monto de la pérdida fiscal ocurrida en un ejercicio se actualizará multiplicándolo por el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el primer mes de la segunda mitad del ejercicio en el que ocurrió y hasta el último mes del mismo ejercicio. La parte de la pérdida fiscal de ejercicios anteriores ya actualizada, pendiente de aplicar contra utilidades fiscales, se actualizará multiplicándola por el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes en que se actualizó por última vez y hasta el último mes de la primera mitad del ejercicio en que se aplicará. ¿Qué es eso? Esto es la Ley de Impuesto sobre la Renta. Cualquier abogado tendría que entenderlo. Pero es que no, me perdí en el segundo renglón. O sea, ya no te puedes seguir. Es el artículo vigente. Digo, si yo quiero pagar mis impuestos, ¿qué hago? Tengo que recurrir a un intérprete. Sí. Y los intérpretes se enriquecen haciéndolo más complejo. Y mientras más complejos sean los artículos, más posibilidades de ganancia tienen los abogados. Pero esto niega el acceso a la justicia a millones de personas. Con ese ejemplo lo dejaste clarísimo. Es un problema incentivado o mantenido o cobijado por los intérpretes. Por supuesto. Pero por supuesto, o sea, si yo me gano la vida. Lo que estás diciendo es que los abogados, los profesionales del derecho, son corresponsables de este desastre pero de esta situación insatisfactoria. Eso lo hemos dicho tú y yo por todos los medios posibles. Sí, pero quiero ahora escuchar cómo... Por supuesto que son corresponsables. Y uno de los grandes desafíos de la barra mexicana, de la que tú eres integrante y yo soy integrante, debería ser simplificar el lenguaje. El problema es que si lo simplificas, pues mucha gente se va a quedar sin la oportunidad de juego. Si haces las cosas muy sencillas, pues la gente no le va a gustar y va a protestar. Ahora, es un tema el lenguaje, pero hay otros temas. Por ejemplo, cuando el lenguaje incluso es muy claro, la poca precisión de qué le toca a quién. Y no vayamos al federalismo, vayamos a temas más simples. Yo le preguntaría a los abogados que nos están escuchando un test muy simple. Un secuestro en Texcoco, ¿dónde se debe denunciar? A, en la Fiscalía del Estado de México. B, en la Fiscalía General de la República. C, ante la Guardia Nacional. D, ante la Agencia Nacional de Secuestro. D, en cualquiera de las anteriores. Y la respuesta es la última, en cualquiera de las anteriores. Entonces, si yo quiero denunciar un secuestro en Texcoco, ¿a dónde voy? Porque cuando todo le toca a todos, pues nada le toca a nadie. Y es otro problema del acceso a la justicia. No es que le tocaba a usted, no a usted, no a usted. Pero fíjate, dijiste hace un minuto que no es un tema del federalismo. Yo creo que sí es un tema del federalismo. O sea, creo que el diseño del Estado Federal mexicano ha venido a complicar las cosas. El modelo de federalismo que hoy tenemos, que es un modelo donde se solapan facultades concurrentes, donde varios niveles de gobierno concurren a una misma materia, sí hace que sea muy complejo saber qué le toca a cada quien. Preciso. No solo es un problema de federalismo. Simplemente... Ok, pero ¿estás de acuerdo que eso no ayuda tampoco? Sin duda. Temas como seguridad pública, temas como medio ambiente, temas como educación. O sea, hay un conjunto de temas donde las autoridades, ¿no? O sea, protección civil, o sea, hay muchos temas donde lo que quieren es más bien quitarse de encima. No nos vayamos tan lejos. El Congreso de la Unión dice, está desaforado el gobernador de Tamaulipas. ¿Sí? Dicen, bueno, pues que se vaya, ya no tiene protección. Y un juez manda orden de aprehensión. No, para que sea el desafuero tienen que coincidir el Congreso local y el Congreso federal. Y aquí no han coincidido. Entonces un juez lo protege, lo ampara. El asunto llega a la corte. Un ministro dice, está protegido. Un juez dice, no, apréndanlo. Es una cosa de risa loca, Miguel. Sí, ahí tenemos un problema.
Tienes aquí en la mesa el libro de Cass Sunstein y Stephen Holmes del costo de los derechos. En efecto, y bueno, lo que dicen estos grandes autores es que los derechos cuestan. Sí. Y si queremos que el derecho sea accesible a la gente, hay que invertir. Ahora, la pregunta es, ¿hasta dónde estamos dispuestos a invertir? Porque lo más común es decir, todos tenemos derecho a la salud. Pero y a la educación. Cuando hablas de invertir, ¿estás pensando en que la gente invierta en sus propios derechos? ¿En que haya una especie de, como lo dice Amartya Sen, una agencia individual, una capacidad individual de satisfacción de derechos? ¿O estás pensando en el Estado como el conjunto de autoridades? Por supuesto ¿Qué significa que estoy invertir pensando en el Estado. El Estado tiene que invertir en muchas cosas. Ya hay olas de acceso a la justicia. Es decir, formas en que uno va involucrando y va cambiando las cosas. Y la primera ola fue, vamos a darles herramientas a los ciudadanos para que hagan valer sus derechos. Primero, para que conozcan sus derechos, porque es sorprendente el número de personas que no conocen los derechos que tienen. Eso ya... Segundo, hay que darles herramientas para que los hagan valer. Tercero, hay que crear instituciones que les ayuden, como la Defensoría de Oficio, como los asesores legales en algunas dependencias. Yo llego, señor, usted tiene un defensor de oficio que no le va a costar. Claro que el Estado tiene que invertir. Las garantías judiciales no solamente las defiende nuestra Constitución, sino la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, las garantías judiciales tienen que hacerse, difundirse y convertirse en una posibilidad real de que yo tenga un abogado que me ayude. Oye, déjame regresar un segundito al tema de que la gente no conoce sus derechos, pero un ciudadano, digamos, sin mayor preparación, etcétera, abre la Constitución, que también la tienes aquí encima de la mesa. ¿La puede entender? No. O sea, piensa en un artículo 27, por ejemplo, en un artículo 28. Son artículos farragosos, largos, que van de un tema a otro. Además, citaste el cuarto, por ejemplo. El artículo cuarto tiene medio ambiente, pero tiene vivienda, tiene salud, tiene igualdad entre hombre y mujer, tiene derechos sexuales y reproductivos, tiene derecho al deporte, tiene derecho a la identidad. Híjole, ¿un ciudadano realmente puede? O sea, porque de pronto es muy... y no lo digo por ti, lo digo en general por el gremio de abogadas y abogados en México. Es muy fácil decir, no, pues póngase de ciudadano, pues compre su Constitución, póngase a leer la Constitución, pero ¿de verdad es asequible en términos lingüísticos? Yo me acuerdo, coincidimos en un evento académico. Ahorita leíste la ley del impuesto a la renta, que es un ejemplo fantástico el que pusiste. Pero en un evento en donde estábamos sentados tú y yo, éramos ponentes los dos, leíste el artículo 54 de la Constitución sobre los métodos de asignación de diputados plurinominales. Así es. ¿Te acuerdas, no? Sí. Y era una fórmula incomprensible. No, aquí está, digo, incomprensible. ¿Por qué no la recordamos? Es que, y es la Constitución, que debe ser la norma. Sí, porque alguien podría pensar, este es un reglamento viejo y empolvado que encontraron por ahí, pues evidentemente está bien complicado entenderlo. Pero es la Constitución cuando tú General de la lees República, imagínate. El artículo 54, al partido político que cumpla con las dos bases anteriores independientemente y adicionalmente a las constancias de mayoría relativa que hubiese obtenido su candidato, le serán asignados por el principio de representación proporcional de acuerdo con su votación nacional emitida, el número de diputados de su lista regional que le comprende en cada circunscripción plurinominal. En la asignación seguirá el orden que tuviesen los candidatos en las listas correspondientes. O sea, la gente dice, bueno, ¿por qué yo que tuve más votos que usted perdí? Oye, pero yo tuve más votos y perdí. No, es que tiene que leer aquí la Constitución. Sí. Y eso hace ahí dice, pero ¿y qué dice? ¿Qué dice? Pues quién sabe, ¿no? Sí, claro. Hay que ir con un abogado para que te explique. Y hay que tener un tribunal que interprete. Está bien complicado. Oye, a ver, esta última parte. Depositamos, alguna vez un juez de la Corte Suprema de Estados Unidos dijo que depositamos demasiadas esperanzas él decía en la Constitución y en los tribunales, pero quiero ir a esta segunda parte. ¿No te parece que los abogados pensamos siempre en que el último resorte, digamos, la última esperanza de tutela de un derecho o de un interés jurídico importante es un tribunal, y los tribunales también están lejísimos de la población? ¿No te parece que el Poder Judicial está en la estratosfera? Puede ser por lo que cuesta la asesoría jurídica, puede ser por la lentitud con la que se resuelven muchos asuntos. O sea, de repente tú le dices a un trabajador que fue despedido, ve y litiga ante la Junta, y la Junta de Conciliación y Arbitraje en 3 años te va a sacar un laudo, que va a ser luego recurrible a través de un amparo, etc. Híjole, un trabajador pues necesita darle de comer mañana a su familia. O
sea, la solución jurídica viene en 3 años. ¿Y cómo aprecias eso? Tenemos que buscar soluciones alternas. Los tribunales están rebasados, están inundados, están saturados. Tenemos que aprender a resolver problemas sin necesidad de recurrir a los tribunales. Eso es importante. Punto, fundamental. Porque cuando no funciona la justicia, hay 2 formas de resolver. Bueno, hay muchas. La mejor es dialogar y la mejor es llegar a acuerdos. Y yo estoy convencido de que un mal acuerdo, como decían nuestras abuelas, es mejor que un mal pleito. Perdón, que un mal acuerdo es mejor que un buen pleito, decían nuestras abuelas. Yo coincido 100% con eso. Porque cuando tú no lo resuelves por diálogo y por transacciones y por negociación entre las partes, tienes alternativas si los tribunales no te atienden. Una es la violencia. No, pues yo voy a imponerlo con mi... Y vaya que en México... Y eso demuestra que no están funcionando los tribunales, que no están funcionando los abogados, que no están funcionando correctamente los colegios de abogados, cuando hay tanta violencia. Porque si así se resuelven los problemas, algo está fallando. Pero hay otra manera de resolver los problemas, la corrupción. Mire, le doy aquí, usted me da, yo... Que también claro, en México, vaya, que algo claro, hay, ¿verdad? Algo hay. Eso revela en México corrupción y violencia, que los problemas se están resolviendo fuera de los tribunales, o fuera del diálogo, o fuera de la negociación que tendríamos que privilegiar. Pero nosotros seguimos en esta visión. Nuestra Constitución tiene 136 artículos. Tú hablabas hace un ratito de Estados Unidos. La Constitución de Estados Unidos tiene 7 artículos. Si le sumas las 27 enmiendas, vamos a decir que tenga 34 artículos, o que tenga... pero no se compara con los 136 que nosotros tenemos. La Constitución de la India, que es la más larga del mundo, tiene 448 artículos. Una cosa farragosísima. Yo sí soy partidario del minimalismo jurídico. Mientras más cortas, mientras más breves, no todo tiene que estar en la Constitución, ni todo tiene que estar previsto. Híjole, pero cada diputado que llega quiere dejar su impronta, claro, quiere dejar su sello, claro, quiere decir, no, mira, yo fui el autor de tal iniciativa que luego quedó en la Constitución. Oye, ¿qué más hizo usted en favor de la gente? No, pues reformé la... Y alguien le entiende, alguien la lee, alguien la aplica. Bueno, no, pero ahí está mi aportación, ¿no? No, o sea, y peor, ¿le sirve a alguien o nada más llegó a complicar las cosas? Y generalmente llegan a complicar las cosas. Oye, ahora, escuchándote en esta lógica de, bueno, si los tribunales no son la mejor opción y si lo que queda es o corrupción o violencia, a mí me hace mucho sentido lo que tú dices. Me parece que es incluso lo más inteligente que podría pasarle al país. Pero me parece un poco contraintuitiva para el gremio jurídico. Es decir, si tú te fijas cómo preparamos a los estudiantes, cómo salen las generaciones, la nuestra también, Gerardo, tú de la Libre, yo de la UNAM, en fin, me parece absolutamente contraintuitivo lo que estás diciendo, porque a nosotros nos preparan para el litigio, para la batalla, para el choque, para, al contrario, prolongar el pleito. O sea, hay abogados que se especializan en eso, en que no se resuelve el asunto en 10 años. ¿Qué hace falta ahí? Y recuerdas ese chiste que se cuenta entre los abogados, que de pronto el dueño de un despacho muy exitoso sale de viaje y deja a su hijo encargado. Cuando regresa de viaje, le dice, papá, ya resolvimos el problema de la señora Pérez. ¿Con qué lo resolvimos? Sí, papá, ya quedó todo listo. Dice, no seas imbécil. ¿Cómo que lo resolviste? Si con eso salió tu colegiatura, con eso salió el viaje que hicimos, con eso salió la casa, con el dinero de la señora Pérez salió el jardín, y tú ya le resolviste el problema. Entonces ya no has entendido de qué va el asunto. Sí. Digo, esto que es más que un chiste, sí devela un poco cómo sí, en efecto, el gremio está involucradísimo en este tema. Pero es lo que hace que ellos ganen y que tengan clientes y que sean, repito, los intérpretes de este mundo tan complicado. Y recuerda lo que decía Tácito: plurisma leyes, corruptísima república. Mientras más leyes, mientras más normas, mientras más ordenamientos, más corrupción, por supuesto. Ahora, ¿qué hacer para cambiar esto? Bueno, déjame decirte, antes de ir a la parte ya no de diagnóstico, sino de receta, esto que acabas de decir a muchos colegas no les va a gustar, pero llevas años diciéndolo. Tú has sido en esto absolutamente transparente. Yo te he escuchado, por lo menos hace 15 años, hacer una visión o sostener una visión crítica del gremio, crítica de la educación jurídica, crítica de tu propia escuela. En esa novela Justicia también haces un repaso ahí de la escuela en la que te formaste, o sea, pero ciertamente habrá colegas que te estén escuchando y digan, híjole, la Beaga sigue el enfant terrible del derecho, ¿no? O sea, no, pero a ver, no es un tema de una crítica, es un tema de una observación de algo que es evidente. Yo no estoy pensando en el gremio, yo estoy pensando en mi país. O sea, mi misión es, vamos a defender al gremio.
Yo quisiera que el país, y cuando vemos los índices de desigualdad, y cuando vemos los índices de violencia, y cuando vemos la enorme corrupción que nos asfixia, tenemos que preguntarnos dónde está fallando nuestro gremio. Y cuando tú criticas a tu gremio, o cuando tú criticas a tu familia, o cuando tú te criticas a ti mismo, no lo haces con el afán de destruir, lo haces con el afán de decir en qué estamos fallando, y es una invitación para todos los abogados a decir qué tenemos que hacer para que, no para que el gremio, para que el país funcione mejor. Y siempre lo he hecho en esa línea. Pero en esa línea argumentativa que yo también sostengo con muchos de nuestros colegas, te dicen, no, desigualdad es un tema de economistas. Falta de infraestructura es un tema que los ingenieros no construyen carreteras y puertos. Y como que el gremio también dice, no, nosotros estamos cumpliendo y estamos cumpliendo sobradamente. ¿Y sabes qué le ha faltado al gremio? Una visión multidisciplinaria. Piensan que todo se reduce a un conjunto de normas y el abogado típico dice, yo aplico mis 10 normas de laboral, yo mis 10 normas de civil. Traigo aquí mi código. Yo me aprendí las de derecho familiar y es todo lo que yo hago. No puedes pensar así. Y si la barra mexicana y si el gremio quiere crecer y fortalecerse, tiene que tener, repito, una visión multidisciplinaria. Yo ya no me imagino en lo futuro la carrera de abogados que no estudien economía, que no estudien incluso biología, lo hemos platicado. Sí. Tienen que tener una visión multidisciplinaria. ¿Qué normas faltan? La gente dice, no, pues la norma dice, la norma 14, artículo 2, párrafo 2, inciso 3. A ver, espera, pero esa norma tiene razón de ser. Pienso en todo lo que se ha logrado últimamente, y no por los abogados, contra los abogados. El tema del aborto, el tema de la objeción de conciencia, el tema de los matrimonios gays. O sea, los abogados siempre son una piedra, un óbice. Es que la ley dice, cuando se llevó a cabo el tema de la droga, se puede legalizar o no. El consumo lúdico. Decía un ministro, oye, la ley, vea, a ver señor, pero usted está por encima de la ley. No, es que la ley lo prohíbe. Señor, usted está en la esfera constitucional. Lo que un ministro tiene que preguntarse no es si esto está en la ley, ya sabemos que está en la ley, si no, no se lo preguntaría. ¿Es constitucional esta ley? Y decía el ministro, artículo, vea, ley de salud, no se puede. Un ministro, no un juez, no un magistrado, un ministro. Cuando un ministro tiene esta visión de hay que cumplir con la ley a rajatabla, no hemos entendido lo que es una interpretación constitucional. Oye, tú y yo llevamos muchos años siendo amigos, Gerardo, y me acuerdo que en muchos de nuestros desayunos tú llegabas siempre en la mano con la revista The Economist. Y yo, muchos años después, siguiendo tu ejemplo, porque he aprendido mucho de ti a lo largo de estos años de amistad, pues me suscribí al Economist y me he beneficiado de ese tipo de explicaciones del mundo en el que vivimos. Me parece que es una revista que te ayuda a entender el mundo actual, que te abre una perspectiva, pero creo también que me ha ayudado a entender el derecho. Es una revista que te ayuda a entender las grandes tendencias, que te alerta de temas que si tú estás mirando solamente tu código local, ¿verdad? Pues no entiendes nada. Que ese provincianismo es una tragedia para el gremio. Y que viene mucho de la educación jurídica también. Pero cuando dices que hay que ser multidisciplinarios, te refieres, por ejemplo, a eso, ¿no? O sea, a poder tener esa capacidad de entender cuáles son los grandes cambios en el mundo, las grandes tendencias, hacia dónde vamos como género humano, qué está pasando en otros países. ¿Te refieres a eso? Quiero también? decirte que sigo con The Economist, pero ya no la traigo bajo el brazo, ahora la traigo en la bolsa del saco. Sigo leyendo The Economist. Creo que un abogado o un juez, me decía una vez un ministro, y no voy a decir su nombre porque lo conociste bien, dice, yo soy un juez de tiempo completo, yo no tengo tiempo de leer novelas, ni de ir al cine, ni de ir a conciertos, ni de leer periódicos, soy un juez de tiempo completo, entiéndame. Yo dije, qué horror que un asunto mío caiga en manos de este señor. Y era un juez que tenía fama de honorable y de probo. Pero el señor decía, yo no tengo tiempo ni literatura, ni historia, ni política, ni economía. No leo periódicos. Todo el tiempo estoy dedicado a mis casos. No, ojo, pero eso que me lo dijo él con tanta franqueza, lo piensan y lo hacen muchos abogados. Están ceñidos a sus 10 artículos familiares o laborales o fiscales, o a sus 20 o a sus 50. Oye, pasemos de la crítica a la propuesta, del diagnóstico a la receta. ¿Por dónde empezar? Por hacer un derecho minimalista. Yo creo que tenemos que tomar el ejemplo de las grandes religiones, Miguel. La religión cristiana, los católicos, 10 mandamientos, estos son los 10 mandamientos, 1, 10. Los 5 pilares del Islam, pum, 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 pum. Las verdades del budismo, punto. O sea, es muy fácil ser miembro de una religión. Y aquí están las normas clarísimas y simples. Yo creo que el derecho tiene que apuntar hacia un minimalismo. Y a medida, qué paradójico, ¿no? Que se va sofisticando el mundo en materia de comunicaciones, de información.
el derecho va a tener que irse simplificando, porque si no pasa esto va a reventar. Ahora, ¿estás pensando en diseños legislativos de esa naturaleza? Digamos, el ejemplo que pusiste de la Constitución. Yo creo que la Constitución mexicana se puede, lo voy a decir así, deflacionar a un nivel impresionante. Vaya, ¿una cuarta parte? Yo diría que una cuarta parte. Pues, o sea, que quede en un 25% de lo que ahorita es. Sí. Probablemente. Sí, poner las grandes líneas y lo demás en reglamentos, en leyes reglamentarias. Mira, esa fue una propuesta del gran maestro Héctor Fix-Amudio, maestro de tantas generaciones, cuando él dijo, ¿por qué no tenemos una constitución siguiendo el modelo norteamericano, muy breve, con los grandes lineamientos, y luego hacemos leyes orgánicas constitucionales? Claro. Esa era la denominación que utilizó el maestro Fix, que estén, digamos, en un nivel supralegal, o sea, que no sean leyes ordinarias, etcétera, pero que no estén en la Constitución, porque en la Constitución tienes una mini ley federal del trabajo en el 123, una mini Constitución de la Ciudad de México en el 122, una mini ley agraria en el 27, y bueno, ¿y eso tiene que estar ahí o no? O sea, claro. Empezarías por ahí. Y déjame leerte, creo que son de las cosas que más me gusta de la Constitución, el artículo 17. Creo que es uno de mis párrafos favoritos. Esto es reciente. Estoy leyendo la Constitución comentada por Miguel Carbonell. Dice el párrafo 17. Me encanta este párrafo porque da en el clavo. Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. El tema es que esto no está reglamentado. Cuando llega con un juez y dice, sí, pero yo tengo aquí 14 normas que seguir antes. Señor, ya se arregló el problema. No, pero hay que cumplir con todo el procedimiento porque si no me sancionan. A ver, señor, ya lo hice. No, pero yo no puedo aplicar la Constitución. Y aquí tenemos otro problema con el control difuso. El artículo primero. ¿Se vale aplicar directamente? Señor, mire, aquí hay 20 pasos. Si usted ya llegó a un arreglo, aquí terminamos. ¿Cómo le haces sin incurrir en sanciones? Pero ya dimos un paso. Pero no, esto implica... Pero ese párrafo, ¿no te parece que lo que está enviando es un mensaje de cambio de cultura? Claro, o sea, por supuesto. Porque si nos esperamos a esto que es que aquí hay 14 pasos y mire que la ley dice, y yo no puedo aplicar la Constitución o no hay control difuso. A ver, pues es un tema también de cultura jurídica decir, señor juez de primera instancia del municipio de no sé qué, agarre usted la Constitución, o sea, hágase usted intérprete y partícipe de la defensa del orden constitucional. Por supuesto, pero sin la menor duda. Sí, por ahí tenemos que empezar. ¿Y eso cómo? O sea, constituciones más breves, minimalismo en el diseño legislativo. Y una educación jurídica que no esté privilegiando el fárrago y la traducción. Naturalmente, si yo soy traductor de ruso y de español, pues a mí me encantaría que todas las leyes estuvieran en ruso, porque pues, la gente me pagaría más para entenderlas. Serías el protagonista del debate social. Y el más rico. Y el más rico, sí. Es un tema de dinero también. Hay intereses ahí económicos. Pero Miguel, por supuesto. Pero naturalmente. Y cualquiera que estudie un poquito de economía lo sabe. ¿Y cómo estamos en ese tema de la educación jurídica? Porque yo te he escuchado críticas fuertes a tu escuela, a la Escuela Libre de Derecho. Oye, yo cuando era estudiante de Derecho me aprendí las 17 formas de manumitir esclavos en latín. Ya se me olvidaron todas. Yo no podía decir ninguna, pero para pasar mi examen de romano y para tener un título de la Libre, tenías que saberte las 17 formas de manumitir esclavos. ¿Y eso sirve o no sirve? Pues ya no hay esclavos. Bueno, sí, o sea, ya no existen los esclavos. A mí nunca me ha servido para nada. ¿Pero qué es? O sea, déjame entender tu comentario. Es un comentario en el sentido de decir, enseñen cosas que sirvan y no cosas que ya están más rebasadas que nada por el tiempo. ¿O tiene que ver con una metodología, con una forma de pensar el derecho? Con las dos cosas, yo diría con las dos. ¿Y la literatura jurídica? ¿Cómo observas la doctrina jurídica? ¿Ha cambiado? ¿Seguimos leyendo el libro que estudiaba tu padre o mi padre, el que estudias tú y el que podrían estudiar eventualmente a nuestros hijos, en derecho administrativo, por ejemplo, el de Gabino Fraga, es el mismo. De los años 60. Es el mismo. Y el Felipe Tena Ramírez de Constitución. Gran profesor de la Libre. Sin duda.
Entonces también es una crítica a la academia que no se ha puesto las pilas. Pero a lo mejor no le ha convenido, a lo mejor no ha tenido alicientes para hacerlo. Y nosotros tenemos que crear los alicientes y subrayar. Pero cualquiera quisiera ser el autor del nuevo derecho administrativo mexicano, o sea, el nuevo Gabino Fraga, el nuevo Felipe Tena Ramírez, el nuevo Ignacio Burgoa. Yo creo que sería una tentación enorme para cualquiera del gremio, ¿no? Sí, si tienes las condiciones propicias para hacerlo. Y creo que todavía no tenemos las condiciones propicias para hacerlo. ¿En qué condiciones estás pensando? Bueno, a que haya una voluntad política para simplificar todo esto. A que haya diputados más preparados, a que haya senadores más comprometidos. Eso urge. Eso, naturalmente. Eso urge. Entonces, corresponsabilidad entre el gremio para acercarnos ya a la conclusión de esta conversación. Corresponsabilidad del gremio, diseño legislativo nuevo, alguna sugerencia específica en términos de receta para tema de tribunales, además de lo que ya platicaste de justicia alternativa. Yo creo que no. Yo creo que en la medida en que haya más justicia alternativa y la gente, y aquí sí va con el modelo que tú mencionabas, aprenda a resolver sus problemas y no quiera judicializarlo todo, un divorcio, una herencia, se puede llegar a arreglos. A ver, maestro, la casa, mira, yo te doy esta parte, tú dame esta parte y se acabó. Pero ahí de nuevo, ¿no te parece que es el gremio y no la gente? O sea, si la gente viene a pedirle, digamos, orientación al abogado y el abogado le dice, no, miren, aquí no hay otra solución más que demandar. Que la gente no vaya con el abogado. ¿Viste esta película que se llama Historia de un matrimonio? Son dos personas que se quieren separar. Sí. Y ya llegan a un acuerdo, tú tanto, yo tanto. Pero ella va con una abogada. No, le dice la abogada, ¿cómo? No, eso no puede ser como 50-50. A usted le toca 60, que él se quede con 40. Ella contrata una abogada, él contrata un abogado. Y ahí un pleito horroroso. Y al final de que perdieron todo el dinero, bueno, lo ganan los abogados, acaban haciendo lo que habían pactado al principio. Tú te vas a vivir aquí, yo voy a vivir acá y nos vemos una vez al año con los niños aquí y acá. Lo que ya habían pactado ellos, los abogados, los jueces, los magistrados, todo lo complicaron, les salió carísimo a todos y finalmente se quedaron con la solución que habían pensado al principio. Hijo, qué gran ejemplo. Una muy buena película, por cierto. Una muy buena película. Y hay que darse tiempo para la literatura, para las novelas, para la película, para el arte, bueno, para ser mejor abogado. A mí me parece que un abogado que no lee literatura, que no va al cine, que no lee los periódicos, no merece llamarse abogado. Tendrían que retirarle el título y la cédula. Oye, tenemos que platicar, en otra ocasión lo haremos, sobre la literatura y el derecho. Yo sé que es un tema que te apasiona y que... Acepto la invitación, encantado. Mil gracias, Gerardo. Gracias a ti, Miguel. Gracias. Y gracias a ustedes que hacen posible este programa Introspectiva de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Hasta pronto. Pues ya lo han escuchado, ya lo han visto, una corresponsabilidad del gremio de abogadas y abogados en México, de los poderes legislativos, de la ciudadanía también, que debemos de trabajar todos juntos por un mejor sistema jurídico, por un mejor acceso a la justicia, pero en definitiva, por un mejor país. Gracias y nos vemos pronto para otro programa Introspectiva de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados.